Si a la patria le cantara, si a la patria le cantara. Desde el año 2005 se ha venido desatando una persecución contra los líderes y defensores de derechos humanos muy constante por mensajes de texto, por correos electrónicos, por panfletos, por amenazas directas, por terceras personas. El comandante de los paramilitares me dijo que por el bien mío era mejor que me fuera de la región, que realmente la orden que ellos tenían era de matarme. Y pues tuve que tomar la decisión de desplazarme al municipio de Puerto Rico. Mi nombre es Edilberto Daza, tesorero de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, DOC. Con criollos tan coloniales y a la vaina se jodió. Se rajó la... Entonces yo fui desplazado del municipio de Puerto Rico en el año 2007 por amenazas de los paramilitares, que realmente tuve que salir porque ya no tenía otra alternativa. A mí me tuvieron secuestrado 3 días los paramilitares en junta con el Ejército Nacional, que eso es lo más triste, que uno tener que mirar esa situación. En el 2013 sufrió un atentado aquí en Villavicencio, siguen constantemente las amenazas. En el 2015 vuelven y me colocan un mensaje de texto donde me decían que ya sabían a dónde estaba, que ya me habían ubicado, que ya les habían dado la orden de que me mataran y que me iban a asesinar, me trataban demasiado mal. Y aquí se reunió la fundación y tomaron la decisión que la persona que estaba más amenazada en el momento era yo. Y por eso fue realmente mi viaje a participar en este programa de defensores y defensoras de derechos humanos. Después otro defensores, después otro defensores, en el nombre de la ley. Se rajó la leña en el nombre de la ley. Igual que los anteriores nos venían a joder. Se rajó la leña y hijuelitas a joder. Nosotros los pobres queremos la paz, más el capitalismo nacional e internacional interesa más la guerra, porque son los que hacen sus armas para asesinar y el que sufre es el pueblo. El líder es la voz del pueblo, por lo tanto, ellos quieren acabar con estos líderes. Los líderes que son los que están reclamando o estamos reclamando los derechos del campesinado, pues vamos a ser los primeros muertos, porque no tenemos cómo defendernos. Los derechos humanos no están garantizados aún en este país. Colombia tan bobita con su culpa y su perdón, se rajó. Porque la gente dice, bueno, pero ¿y qué hacemos? Miren, nos están matando dirigentes políticos, están matando excombatientes, están matando líderes sociales. Y el gobierno no ha cumplido nada en la parte económica, en la parte social. Pues la amenaza paramilitar, como ha sido lo de unos panfletos que han regado dentro de nuestro casco urbano, donde hay algún grupo específicamente que se denomina las Águilas Negras, entonces llegan panfletos con amenazas. Son amenazas que uno no sabe, pues viene un papel ahí firmado que con la UC, pero realmente son como papeles que uno ni sabe si realmente de dónde vienen, con qué sentido lo hacen, quién lo hace, si es alguien que está dentro de la región que puede crear zozobras, si es, bueno, una cantidad de... Uno queda como con esa vaina porque son amenazas que uno no sabe de dónde realmente salen. Hay una incertidumbre del pueblo que no nos deja estar tranquilos. Bandas delincuenciales, según ellos, pero para nosotros son los mismos paramilitares porque son paramilitares reconocidos que han existido en la región, ¿cierto? Y que la gente los conoce porque eran paramilitares cuando era el auge del paramilitarismo. Y hoy en día los ven nuevamente armados, nuevamente uniformados y se presentan como Águilas Negras o como los Úsugas o como el bloque no sé quién, como los gaitanistas. El paramilitarismo lleva siempre su mano ahí metidita entre las mismas fuerzas públicas, porque por más que el ejército
se haya formado, la fuerza pública se haya formado frente a los derechos humanos, siempre sigue esa mano escondida ahí. Siempre sigue, nosotros seguimos diciendo, ahí está la mano escondida del paramilitarismo. Y no los dejará, y de pronto, si el Estado no le pone mano a eso fuertemente, no los dejará cumplir con el proceso de paz. Aquí uno no sabe en quién confiar, si confiar verdaderamente en las autoridades, en las instituciones o no confiar. Porque tenemos casos en diferentes inspecciones de policía donde la gente va a denunciar y la policía les dice que más bien no denuncien, que se queden callados porque puede estar corriendo peligro. Entonces la gente últimamente se abstiene de denunciar, dice, bueno, pero ¿para qué vamos a denunciar si no hay ningún resultado? Solamente quedamos allá fichados, quedamos señalados que nosotros estamos denunciando y no llegan respuestas. Nos sentimos en peligro porque estamos muy solos en el municipio. Habemos 16 personas en este momento que hemos recibido amenazas directas y que pedimos el acompañamiento de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Muchísimo nos preocupa la seguridad, porque hay niños, hay familiares de nosotros acá viviendo, los papás, hermanos, todos ellos viven acá con nosotros y si llegan acá a hacer una masacre. Y responsabilizamos al Estado y a la fuerza pública por la inseguridad, porque si ellos prestaran una seguridad limpia, yo creo que no habría asesinatos hacia ningún líder, hacia ninguna persona. Pero muchas veces yo creo que ellos se prestan para que diferentes personalidades pues vengan y atenten contra los líderes. La independencia y su promesa de nación. Se rajó la leña y su La Fundación ha tomado promesa de nación. en cuenta de postularme para irme al extranjero por muchas razones. Lo uno, amenazas en el territorio. Este territorio que después de la firma de la paz estaba ocupado por las guerrillas de las FARC, quedaron abandonados, en el cual el Estado no ha hecho presencia con sus fuerzas estatales. Eso ha hecho que lleguen unas disidencias, de pronto de las FARC, como otros grupos, al margen de la ley, a tomar dominio de estas zonas, en el cual pues nos han interrumpido totalmente nuestra labor como defensores de derechos humanos. Si a la patria le cantara, si a la patria le cantara y le dijera la verdad. Se rajó la leña y le dijera la verdad. Todo lo que vive el